¿Cómo vamos a manejar entonces? También para que sepan es lo que queda este segundo corte. Bueno, vamos a hacer el segundo parcial. ¿Cuándo fue que quedamos? El 19 de abril, lunes. Corríganme si estoy equivocado, el lunes 19 de abril. Segundo parcial, es decir, queda esta semana y la otra de clases, y el siguiente lunes hacemos el segundo parcial. Ya vimos el cálculo del costo de capital. ¿Qué hacemos con ese costo de capital? Valorar el proyecto. Lo que ustedes en los ejercicios de matemáticas financieras con Gabriel, él les daba el flujo de caja. Ya este proyecto arroja este flujo de caja. Ustedes no tenían que calcularlo, pero aquí sí vamos a calcularlo, lo que se conoce como el flujo de caja libre. Ya les amplío un poco la explicación. Y eso lo vamos a trabajar en estas 2 semanas, el tema del flujo de caja libre. ¿De dónde sale el cálculo del flujo de caja libre? De los estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo. Por eso es que es importante que ustedes proyecten los estados financieros de su proyecto. Por eso estábamos trabajando el caso. Debo reconocer que no se hice mal la planeación respecto a las clases que nos iba a llevar a desarrollar el caso, y nos tomaría más de las que tenía en mente. ¿Con qué intención estaba trabajando el caso? Uno, que al momento de ustedes presupuestar sus estados financieros, les resulte mucho más sencillo. ¿En qué sentido? Con lo poco que hemos hecho del caso, que aún falta harto, casi que seguro, mejor dicho, segurísimo, la gran mayoría de los proyectos de ustedes tienen un nivel de complejidad en cuanto al manejo de las ventas y todo eso un poco menor. Ya depende pues del modelo de negocio de cada uno. Igual el tema del manejo de los activos fijos, que no lo hemos trabajado acá. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes leyeron el caso de los activos fijos, se van a renovar cada X años, se van a manejar distintos precios, que eso contablemente implica: si yo vendo por encima del valor en libros, tengo que registrar una utilidad; si vendo por debajo del valor en libros, tengo que registrar un gasto, y así hay muchas situaciones de las que yo espero que, desarrollando el caso, ustedes no tengan que manejar ese nivel de complejidad en sus proyectos. Y tampoco en el parcial, se los aseguro. En el parcial vamos a tener que presupuestar estados financieros, calcular el flujo de caja libre, que es lo que vamos a trabajar estas 2 semanas, y calcular el costo de capital. Ahí cerramos el segundo corte, y ya lo que es el tercer corte, pues vemos todos los métodos, EPN, TIR ajustada, todo eso, y el tema de riesgo del proyecto. Entonces en las próximas clases no vamos a desarrollar el caso. Lo que vamos a hacer es que yo estoy haciendo una plantilla, mejor dicho, les voy a enviar como 3 archivos de Excel. Y hasta les voy a grabar video pues para que vean cómo se soluciona. Donde pues aquí ya estoy colocando la información que vamos a utilizar, aquí las operaciones. Entonces, un archivo de Excel solo con los datos del caso, y todos los cálculos que necesitamos, y otro archivo ya presupuestados los estados financieros, para que la siguiente semana, ya al final, con este caso ya hasta ese momento, desarrollemos el flujo de caja y el resto del caso.
Perdón, sí. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar a calcular el flujo de caja libre, pero para eso necesitamos ver algo que espero lo hayan visto en análisis financiero. Si no, igual aquí pues vamos a ver lo que necesitamos para esta asignatura, algo de capital de trabajo neto operativo. Digo lo que necesitamos porque, por ejemplo, pues por lo menos conmigo en análisis financiero todo el segundo corte es solo capital de trabajo, pero pues nos centramos más en la administración financiera. Aquí vamos a aprender a calcularlo, a ver por encima qué significa y cómo lo usamos dentro del cálculo del flujo de caja libre. Regálenme un minuto, por favor. Listo. Entonces, independientemente con quien hayan visto análisis financiero, cuando ustedes veían razones financieras, había una que era capital de trabajo, que era activos corrientes menos pasivos corrientes. Y como razón financiera en un principio está bien, pero ya si nos salimos de las razones financieras y queremos entrar a profundidad en el capital de trabajo, tenemos que llegar a algo que se conoce como el capital de trabajo neto operativo. Es muy similar el cálculo, solo que antes de hacer esa resta de activos corrientes menos pasivos corrientes, excluimos algunas cuentas. ¿Cuáles cuentas? Esas que ven ahí. Entonces, por ejemplo, dentro de activos corrientes, para llegar a lo que se conoce como el capital de trabajo operativo, excluimos lo que es efectivo y equivalentes o disponible, lo que es impuestos diferidos y lo que es inversiones de corto plazo. Por el lado del pasivo corriente, para llegar al pasivo corriente de operación, excluimos lo que son préstamos u obligaciones financieras e impuestos diferidos. Notarán que tanto en activo como en pasivo se puede hablar de impuestos diferidos. No vamos a entrar en detalle aquí, pues eso es más un tema, un tratamiento contable. Dentro de lo que yo les voy a pedir que hagan, no llegamos a trabajar impuestos diferidos, pero por si en algún momento aquí en un tema laboral lo que sea necesitan ese cálculo, pues sepan que si les aparece la cuenta de impuestos diferidos, la excluyen del cálculo. Y ya cuando tenemos ese capital de trabajo operativo y ese pasivo corriente de operación, hacemos la resta como veíamos en la razón financiera y llegamos al cálculo del capital de trabajo neto operativo. Llegamos al cálculo del capital de trabajo neto operativo. ¿Qué me muestra el capital de trabajo neto operativo? Las necesidades de financiamiento que tiene la empresa para la operación pues normal del negocio. Esos recursos, pues esa necesidad de financiamiento que tiene, por supuesto tiene un costo. Entonces, por consiguiente, se busca que ese capital de trabajo neto operativo sea lo más pequeño posible. Como se los he dicho, depende mucho del modelo de negocio. Van a haber industrias, empresas en las que por naturaleza se manejan capitales de trabajo altísimos, como hay unas en las que es al contrario, no solo bajo, sino además negativo, que implica un capital de trabajo neto operativo negativo, que yo no tengo una necesidad de financiamiento, sino al contrario, voy a tener recursos disponibles para yo invertir. Ejemplo de esos modelos de negocio, los almacenes de cadena Éxito, Jumbo, el que quieran. Son almacenes que, si ustedes se van a revisar esos estados financieros, deudores comerciales representa una muy
pequeña porción en cuanto al total de ventas, porque ustedes van a esos almacenes y ustedes siempre pagan de contado, sea con tarjeta, cheque, efectivo, como quieran, de contado. ¿Cuál es ese porcentaje pequeño de deudores comerciales? Ventas institucionales, pero el grueso es de contado el recaudo que estos almacenes realizan. ¿Cómo pagan estos almacenes a sus proveedores? A 30, 60, 90 días, en fin, todos los días reciben dinero de contado y disponen de ese dinero unos días para invertir. Entonces también es normal que ustedes se encuentren en esos estados financieros, además de una participación pequeña de deudores comerciales, inversiones de corto plazo, en lo que sea, acciones, bonos, títulos, lo que sea. Pero es el modelo de negocio. Hay industrias donde por naturaleza yo voy a vender a crédito, no sé, mi proveedor, son pocos proveedores los de X insumo y tengo que pagarles de contado 15, 20 días. Y por más que yo quiera, no voy a tener un capital de trabajo negativo. Eso nos muestra el capital de trabajo neto operativo. Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con el flujo de caja libre. Por lo pronto, vamos a calcularlo. Aquí les muestro de manera general qué cuentas se consideran dentro del capital de trabajo neto operativo. Digo de manera general porque nuevamente va a depender de la industria, del modelo de negocio donde yo esté operando. Hay algunas que por naturaleza su complejidad contable es altísima y tienen un montón de cuentas, como hay otras que son muy pocas. Entonces puedo llegar a considerar unas cuentas más, unas cuentas menos, pero eso es de manera general. En capital de trabajo operativo siempre voy a considerar cuentas por cobrar e inventarios. Y en pasivo corriente de operación lo que son proveedores, cuentas por pagar, obligaciones laborales e impuestos por pagar. Hago la resta y llego al capital de trabajo neto operativo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, empezamos. Bueno, este archivo de Excel que dice ejercicios, que es el que vamos a estar trabajando esta clase, también está en el Drive junto con estas diapositivas. Quiero que de esto que está acá calculen el capital de trabajo neto operativo. Notarán que hay cuentas del estado de situación financiera y del estado de resultados. ¿Qué tienen que hacer? Pues uno, mirar cuáles cuentas sí, cuáles cuentas no. No tienen que usar todo. Y ya, sumar y restar. Quiero que haya en el capital de trabajo neto operativo año 1 y año 2. ¿Empiezo o empieza? Empieza, profesor. Gracias. ¿Empiezo? Sí, señor. Vale. Entonces, coloquemos año 1, año 2. Vamos a mirar del capital de trabajo operativo, proveedores no, obligaciones no, disponible, utilidad, obligaciones, inventarios. Maquinaria, bonos, cuentas, provisión, intereses, deudores comerciales. Y listo. Entonces tenemos nuestro capital de trabajo. Aquí tenemos proveedores, obligaciones financieras no disponible tampoco, utilidad, obligaciones laborales. Costo de apreciación, inventarios, maquinaria, bonos emitidos, cuentas por pagar
provisión, intereses, deudores, investigación, tarifa, impuestos por pagar. Y llego al pasivo corriente de operación y al capital de trabajo neto operativo. ¿Qué me queda? Pasar los datos. Y listo, no es más sino hallo el capital de trabajo operativo, hallo el pasivo corriente de operación, y realizo la resta entre esos dos. Voy a esperar que lleguen hasta ahí. Y mientras llegan ahí ya regreso. ¿Estás bien? ¿Cómo les fue? Bien, sí, señor. ¿Ya van ahí? Profe, PSO es la suma de proveedores hasta impuestos por pagar, ¿cierto? Sí, el pasivo corriente de operación. Gracias, profe. Con gusto. Esto quiere decir que para el año 1, con la operación que tiene esta empresa, necesita 250 pesos, dólares, lo que sea, para su operación con esos niveles de inventario, de deudores comerciales, de proveedores. Bueno, esa es la necesidad de financiamiento para el año 1 y para el año 2. Hasta ahí va el cálculo del capital de trabajo neto operativo. Y nuevamente, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues resulta, bueno, esa se me coló ahí de análisis financiero, para ¿qué se busca con la administración del capital de trabajo? Bueno, disminuir el ciclo de conversión de efectivo, no sé si lo vieron, para llegar a disminuir la inversión en capital de trabajo, por lo mismo que tiene costos asociados. Al disminuir esa inversión aumenta la rentabilidad, se disminuyen los costos financieros y se maximiza el valor de la compañía. Por lo pronto vamos a dejar esa ahí y vamos a pasar al tema del flujo de caja libre. En distintas universidades, en distintos niveles, tecnológico, pregrado, maestría, lo que quieran, en temas financieros muchas veces enseñan un método de cálculo de flujo de caja libre y está bien, pero no es el único.
y a veces se presentan diferencias con otros métodos. Esto que ustedes ven acá a la derecha es el que se enseña casi siempre. Pero como ustedes ven aquí arriba, esto es una aproximación al flujo de caja libre. No es el cálculo exacto, es una aproximación. Y les aclaro porque muchas veces lo enseñan como si fuera el flujo de caja libre. A mí me pasó, yo en un principio, mejor dicho, me lo enseñaron y yo di por cierto que ese era el flujo de caja libre, y después, bueno, con un pequeño inconveniente laboral que tuve, aprendí esa diferencia que les estoy mostrando. Pero esa es una aproximación y hay otra forma exacta pues de calcular el flujo de caja libre. Vamos a empezar y vamos a trabajar lo que es esta clase y la próxima, la aproximación. Ya depende cómo evolucione pues el tema, revisamos también el cálculo exacto del flujo de caja libre o nos quedamos con la aproximación. Lo importante es que tengan presente, independientemente de que miramos los dos, solo una, que no es la única manera de calcular el flujo de caja libre. Si alguno de ustedes llega, no sé, al equipo financiero de X empresa, y es una discusión muy común a veces cuando, no sé, nos sentamos un equipo de 3 personas y tenemos que hallar el flujo de caja libre de la empresa, y yo lo aprendí así, usted lo aprendió así, usted lo aprendió así, y mejor dicho, yo pienso que ustedes están mal y ustedes piensan que yo estoy mal, y puede que todos tengan razón. Lo que pasa es que aprendieron de distintos textos, y en el momento que les enseñaron no quedó claro, pues que sencillamente hay distintos métodos para calcularlo, y el más común que se enseña aquí en Colombia es esa aproximación, y por eso se los explico. Pero sin embargo, si ustedes van a trabajar, por ejemplo, en una empresa multinacional, ok, se asemeja más a este de aquí a la izquierda. ¿Para qué calculamos entonces el capital de trabajo neto operativo? Porque notarán que esta aproximación tiene en cuenta las variaciones en el capital de trabajo operativo. Entonces, por eso es que necesitamos conocer el cálculo del capital de trabajo neto operativo. Ahí les paso la misma estructura, pero pues en español. Y le añado lo que es el cálculo del flujo de caja del accionista. ¿Qué es el flujo de caja libre entonces? Y repito, es el flujo de caja con el que van a valorar los proyectos, a lo que tenemos que llegar para decir es viable, no es viable, que ok, ese flujo de caja libre es lo que ustedes van a descontar con el costo de capital para hallar el BPN, bueno, la TIR, todo eso. El flujo de caja libre es el flujo de caja que queda disponible para la empresa después de cubrir su operación y sus necesidades de inversión. ¿Qué es el flujo de caja del accionista? Lo que queda disponible para los accionistas después de cubrir la operación de la empresa, las necesidades de inversión y responderle a todos sus acreedores. Ojo, es lo que queda disponible para los accionistas, pero no significa que se les deba repartir. Claro, es el punto de partida para tomar esas decisiones de dividendo, yo no sé si ustedes tienen acciones de Ecopetrol, de Bancolombia, bueno, esas que venden, o han escuchado por ahí noticias cuando que la junta es en tal fecha y que la junta decidió pagar tantos dólares, tantos pesos por acción de dividendo. Si esas decisiones se toman objetivamente, parten no de la utilidad generada, sino del flujo de caja del accionista. Podría haber una empresa con una utilidad positiva
y flujo de caja del accionista cero e incluso negativo, o sea, ni siquiera hay disponible para los accionistas, sino antes necesitamos que pongan más plata. Pueden haber empresas con utilidad positiva y flujo de caja libre negativo. Para que lo tengan presente. ¿Cómo calculamos el flujo de caja libre entonces? Y aquí, como les digo, es la misma estructura que acá, solo que en español. Partimos de la utilidad operacional o el EBIT, la utilidad antes de impuestos e intereses. Calculamos el impuesto de renta aplicado, es decir, ojo, no es el mismo impuesto que está en el estado de resultados, sino es el impuesto sobre esta utilidad. A esa utilidad operacional le restamos ese impuesto que calculamos y llegamos a lo que se conoce como la utilidad operativa después de impuesto, o por sus siglas en inglés NOPAT. A eso le vamos a sumar costos de depreciación del periodo, costos de provisión, costos de amortización. Pregunto, ¿tienen claro el concepto de depreciación? El desgaste es el desgaste que sufre un activo por su uso. Muy cercano, Miriam, sí, solo va a hacer una aclaración. No cualquier activo, sino activos fijos únicamente, activos fijos. Y bueno, más que el desgaste, si es lo que se va agotando, todos los activos fijos tienen una vida útil, 3, 5, 10 años según el tipo de activo que sea, y periódicamente pues se va asumiendo que se va gastando, independientemente de su uso, de su valor comercial, de si está en buen estado, en mal estado. Puede que yo haya comprado un activo fijo, no sé, compré un computador y jamás lo utilicé, o sea, no se ha gastado, pues no se ha dañado, no dicho, está en perfectas condiciones, pero igual por la naturaleza del activo se va depreciando. Solo esa pequeña aclaración. Pero muy bien, Miriam, gracias. De provisión, ¿tienen claro el concepto, el costo de provisión? Sí, no, cuéntenme. No recuerdo. Bueno, de todas las ventas que yo realizo a crédito, por supuesto espero que me las paguen. Pero la realidad es que no todas las ventas a crédito me las van a pagar. Claro, depende del volumen de la empresa, del volumen de ventas, del volumen de clientes, del tipo de cliente. Por distintas razones me pueden incumplir, porque se quedó insolvente el cliente. Ahorita nomás pues con todo este tema de la pandemia, cualquier cantidad de empresas dejaron de asumir sus obligaciones sencillamente porque no podían. Puede ser, no sé, que le vendía a un cliente que parecía ser un cliente y realmente era una estafa, eso también se ve. Y resulta que no era una empresa real, sino una empresa ficticia, y entregué el producto y lo perdí. En fin, por muchas cosas se puede dar que no me paguen lo que me deben. Y resulta que yo no lo puedo desaparecer así como así del estado de situación financiera, que no me debían 2.000 millones, de esos 2.000 millones ya no me van a pagar 300 millones, entonces cojo y lo desaparezco así como así. No lo puedo hacer, queda, mejor dicho, súper descuadrado el balance. Pero tampoco es saludable financieramente que, no sé, si de 2.000 millones yo ya sé que 300 no me los van a pagar, que yo siga mostrando los 2.000 millones. Entonces está lo que son las provisiones de cuentas malas. Ok, creo una provisión y está la cuenta así en el estado de situación financiera, provisión cuentas malas o el nombre que le quieran colocar. Se registra en el crédito, es decir, disminuye, no sé, los 300 millones. ¿Cuál es su contrapartida? Se va contra un gasto o costo por provisión,
300 millones. Y cada que yo voy provisionando cada periodo, pues se va mandando un costo en ese periodo y va alimentando la cuenta de provisión cuentas malas, muy similar a la depreciación acumulada. Si ustedes se van a revisar estados financieros de cualquier empresa, normalmente aparece deudores comerciales neto. Y si me voy a mirar la nota de esa cuenta, aparecería deudores comerciales 2.000 millones, provisión 300 millones, deudores comerciales neto 1.700 millones. Es decir, me está mostrando, espero cobrar 1.700 millones, pero en realidad eran 2.000, solo que 300 pues ya los doy por perdidos. Ya depende de las políticas que maneje la empresa. No sé, puedo esperar hasta que definitivamente les cobre a ustedes y no me pagaron hasta ese momento, creo, la provisión. Como hay empresas que por política vamos a provisionar un porcentaje siempre, 1%, 2%, 5%, independientemente de si está al día, está en mora, siempre vamos a provisionar un porcentaje. Que bueno, eso tiene un tratamiento contable si yo había provisionado y finalmente sí me pagaron, se reversa, pero bueno, no nos vamos a meter ahorita con esos temas contables. ¿Claro el concepto de provisión? Listo. De amortización, ¿lo tienen claro? El registro de un gasto de forma mensual o periódica sobre un activo, dependiendo de la vida útil del mismo. Sí, efectivamente, Miriam. No de cualquier activo, lo que se conoce como activos diferidos o activos pagados por anticipado, pero tal cual como lo acabaste de decir, Miriam. Ejemplo de estos activos: pólizas de seguro. Pues a menos, no sé, que sea en un convenio empresarial y que yo pueda pagar mi póliza mensualmente, siempre los seguros se pagan año anticipado. Entonces, no sé, supongamos yo saqué un seguro para este apartamento y me cuesta 1.200.000 el año. En ese momento que yo adquiero el seguro, tengo un activo, seguro del apartamento, 1.200.000. Pero ese activo me dura solo un año. Y no significa que todo el año vaya a valer 1.200.000. Tal como tú dijiste, Miriam, periódicamente yo voy enviando al gasto, voy amortizando proporcionalmente. Si el seguro costó 1.200.000, pues mensualmente voy a amortizar, enviar al gasto 100.000. Otro ejemplo de activo diferido, las licencias de software, no sé, Office, Windows, el programa pues que quieran. No sé si pagan por algún programa a nivel personal, a nivel empresarial. Casi siempre uno compra la licencia por un año. Claro, está la opción de mensual tanto, pero como anual hay un descuento significativo. En el común de los casos uno lo compra anual. Igual, en ese momento es un activo, licencias de software, en fin, y periódicamente se va amortizando. No todo es a un año. Está, por ejemplo, las patentes, que depende de la patente, son a 5 años, en fin, patentes de uso, bueno, distintas patentes. Arriendos pagados por anticipado. En el tema de patentes también está lo que es investigación y desarrollo. Bueno, eso ya depende nuevamente del tipo de empresa. No todas las empresas van a registrar patentes ni a tener activos de investigación y desarrollo. Esa es la amortización. Yo a la utilidad operativa le sumo esos 3 costos, pero aclaro, no siempre, no todas las empresas van a registrar costos
por depreciación, provisión y amortización. No sé, de pronto yo tengo activos fijos, vendo a crédito y nunca provisiono, o vendo todo de contado, por consiguiente no manejo provisión de cuentas malas, no pago nada por anticipado, no sé, pago mi arriendo un mes vencido por decir algo y no pago pues licencias de software, no tengo pólizas de seguro y de pronto lo único que tengo es depreciación. O de pronto sí tengo depreciación y provisión, en fin, o de pronto no tengo activos fijos, de pronto no compré activos para la compañía, sino todo es en arriendo, realmente no son activos de la compañía y no tengo depreciación. ¿Por qué les hago la aclaración? Tanto en los proyectos de ustedes como en los ejercicios que trabajemos en clase, si el ejercicio, si el proyecto de ustedes definitivamente no tiene activos para provisionar, para amortizar, para depreciar, pues no los tiene y punto. Les digo porque a veces yo les coloco algo sencillo y se quedan dándole vueltas y vueltas, pero ¿dónde está la amortización? ¿Dónde está la amortización? Y pues sencillamente el ejercicio no tenía amortización y punto. Igual en los proyectos que ustedes están montando, ok, de pronto si compramos activos fijos, listo, tenemos depreciación, de pronto pagamos, no sé, seguro y arriendo por anticipado, entonces sí vamos a amortizar, pero no sé, no vamos a provisionar y es válido, son posturas. Entonces tampoco, mejor dicho, sáquense de la cabeza que tienen que estar siempre los tres, no. Pero bueno, resulta que nosotros para llegar a esa utilidad operacional, nosotros le habíamos restado los costos de depreciación, de provisión, de amortización, entre otras cosas, y llegamos a la utilidad operacional. Pregunto, ¿por qué se lo volvemos a sumar? Ojo, no estoy restando, le voy a sumar algo que ya le había restado. ¿Por qué? Porque no son erogaciones o salidas de caja. Muy bien, Miriam. Efectivamente. Fueron costos que disminuyeron mi utilidad, ¿no? Pero no representaron salida de efectivo. Ustedes revisan uno por uno un poco lo que les acabo de decir, el concepto que tengan. En ningún momento salió efectivo. Y como estamos calculando el flujo de caja, pues se lo vuelvo a sumar, porque listo, me disminuyó la utilidad, pero realmente ese dinero nunca salió de la empresa. Entonces le suma esos costos y llegó a lo que se conoce como el flujo de caja operacional. Hasta ahí pasó la operación de la empresa. Pero antes de llegar al flujo de caja libre, tengo que mirar las decisiones de inversión. Y ahí entra el capital de trabajo neto operativo. Le restamos la variación en el capital de trabajo neto operativo. Es decir, con este ejercicio que estábamos trabajando, ¿cómo hallo la variación? Pues valor final menos valor inicial. En este caso, bueno, disminuyó 190. Dijimos que el capital de trabajo neto operativo son las necesidades de financiamiento que tiene la empresa para la operación. Si en el año 1 tenía una necesidad de 250, año 2 esa necesidad ya no es de 250 sino de 60, es decir, disminuyó mi capital de trabajo neto operativo en 190. En este caso liberé recursos por 190. Supongamos que tengo esto así, que en el año 1 mi capital de trabajo neto operativo era 250, en el año 2 estimo que van a ser 290, es decir, en el año 2 debo realizar una inversión adicional de 40 y va a disminuir mi flujo de caja libre. Por eso le restamos esa variación. Si el capital de trabajo neto operativo aumentó, como consecuencia me va a disminuir mi flujo de caja libre.
Y si el capital de trabajo neto operativo disminuyó, pues voy a tener más recursos, va a aumentar mi flujo de caja libre. ¿En qué otro aspecto realizo inversiones en activos fijos? Entonces le va a restar las nuevas compras, adquisiciones, inversión, lo que le quieran colocar, pero ojo, en activos fijos. No significa que no, yo le compré a mis proveedores tanto, lo coloco ahí. No, solo activos fijos. Listo. Y ahí sí llego al flujo de caja libre. Y ese flujo de caja libre es lo que vamos a utilizar para valorar los proyectos de inversión. Esta estructura me parece fácil, y créanme, es fácil, la otra es un poquito más compleja. Pero más allá de lo fácil o lo difícil, me parece muy útil el tema que en este cálculo se incluya el capital de trabajo neto operativo. ¿Por qué? Porque muchas veces, o no muchas veces, pero algunas veces, uno se encuentra con situaciones que se calculó el flujo de caja libre y no sé, estamos hablando por poquito, no sé, me da un valor presente neto negativo, el proyecto no es viable y a veces uno se pone a jugar modificando ventas, márgenes, un montón de cosas para ver de qué manera puedo subir ese valor presente neto y que me dé positivo. Y a veces no sube, porque créanme, a veces pasa, no, aumenté las ventas y nada, y me sigue dando negativo, y pueden ser proyectos muy buenos. Y a veces es un asunto de lo que tiene que ver con la administración del capital de trabajo neto operativo. A veces puede ser una decisión de no, yo estaba dando crédito de 30 días y resulta que si en vez de dar crédito de 30 días doy crédito de 22 días, ya es viable el proyecto. Pasa, y a mí me ha tocado jugar con esas cifras que no, que doy más crédito, menos crédito, que voy a pagar más tarde, más temprano. Muchas veces, bueno, claro, uno puede hacer ajustes en las proyecciones de ventas, en los márgenes, en los costos, lo que quieran, pero llega un punto en que no, por más que yo puse ya un crecimiento de ventas, ya sería ilógico que yo diga no, va a crecer el 200%, en fin, depende. Yo puedo modificar las cifras, pero dentro de algo que sea razonable. No sé, tenía que mis ventas iban, estimé que mis ventas iban a crecer 15%, no sé, entonces le voy a colocar que ya no el 15 sino el 17, no, que no, había estimado que el 15 y ahora le coloqué que el 50% van a crecer las ventas. Algo que se pueda, yo juego con las cifras, pero de manera que se pueda sostener como yo jugué con las cifras. No sé, estoy manejando márgenes de utilidades del 30% y me dio por ponerle ya no el 30 sino el 80 de margen. No, pues eso cualquiera, pero vamos a ver qué tan viable es llevar eso a la vida real. Una cosa es que tengo márgenes del 30 y bueno, vamos a tratar de subir ese margen al 31, al 35%, si se puede. Voy a cambiar de proveedor, bueno, tantas cosas. Pero ahí de a poquito puedo ir jugando con distintas cifras, y algo con lo que a veces no se juega es con el capital de trabajo neto operativo, y es muy útil. No es la idea, pero sí uno puede llegar a manipular las cifras por ahí por temas de administración de capital de trabajo neto operativo. Llegamos al flujo de caja libre y luego, para pasar al flujo de caja del accionista, todo lo que sea lo que yo tenga que pagar de obligaciones, de deuda financiera principalmente, me va a disminuir el flujo de caja del accionista. Y todo lo que sea nueva deuda me va a aumentar el flujo de caja del accionista. Igual que uno puede jugar con el capital de trabajo neto operativo para manipular las cifras. Repito, no es la idea, pero ni se imaginan todo lo que uno se encuentra. También pasa mucho, no sé,
un mes, 2 meses antes de la junta, pues en que se vayan a revisar las cifras para determinar cuánto se paga de dividendos. Resulta que me dio a mí por pedir un préstamo de 1.000 millones. De pronto no lo necesitaba, pero lo pedí. ¿Por qué? Para aumentar mi flujo de caja del accionista, para que me paguen más dividendos. En fin, hay cualquier cantidad de jugadas financieras legales, éticamente cuestionables, pero legales, que uno se encuentra para subir, para bajar las utilidades, el flujo de caja, lo que quieran. No aprendan mañas, no hagan esas cosas, pero sí, sí las hay. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta o todo claro? Profesor, ahí donde dice servicio a la deuda, ¿qué quiere decir? Que es tanto el interés que pago como la cuota del préstamo. Sí, o sea, todo lo que sea que yo estoy pagando, ya sea intereses, ya sea abono a capital, me va a disminuir mi flujo de caja del accionista. Gracias. Con gusto. Listo, ahora, ¿qué vamos a hacer? Básicamente esa es toda la explicación de la estructura del flujo de caja libre, flujo de caja del accionista, por ese modelo que, repito, es una aproximación. Vamos a revisar un ejercicio. Esta es la misma información que está en el PDF. Por aquí ya les pido, calculen el flujo de caja libre y flujo de caja del accionista para el año 2. Aquí solo hay una cuenta que está ahí que no vamos a utilizar. De resto se utilizan todas. Igual hay que calcular el capital de trabajo neto operativo, bueno, y montar toda esta estructura que vimos acá. Este es un ejercicio tipo taller, tipo parcial, básico. Ya después le vamos aumentando nivel de complejidad. Bueno, empiecen y ya los alcanzo. Mi gordo. Bueno, entonces lo primero que yo voy a hacer es armar el capital de trabajo neto operativo, pues es lo mismo que acabé de calcular. Vamos a ver cuáles son. Pasivo, capital de trabajo operativo, pasivo, capital y pasivo. Entonces, es lo mismo que acabamos de hacer aquí atrás, solo que pues lo hice ahí con sumar, sí. Y la variación pues la calculamos igual. Profe, ¿me espera un segundito, por favor? Sí, claro.
No tienen que hacerlo así, pero pues a mí me gusta colocarlo así. A veces pasa que, ay, se me olvidó añadir esta cuenta, me confundí, esta tenía que quitarla, pues sencillamente modifico aquí cuáles sí van, cuáles no van. Profe, ¿me dejaría ver todos los valores, porfa, de la tabla? O sea, toda la tabla. Este Excel por si acaso está en el Drive, ¿no? Todos estos valores, ¿sí? Pues digo por si acaso para que no se pongan a transcribirlo, sino... Pero bueno, como quieran. Profe, ¿se podría por favor poner en el capital de trabajo? Claro. Profesor, ¿puede volver a hacer el capital de trabajo desde el inicio? Es que no me cuadró sumar, ¿sí? Sí. Mm, Entonces, ¿no te cuadró al arrastrarlo? O... El resultado, Bueno, pero desde este 1350 no te da. O 1350 sí te da. ese tampoco me da, profesor. Pregunto, ¿ya colocaste aquí cuál es PCO y KTO? Sí, señor. Y los tienes bien. KTO es deudores comerciales e inventarios, ¿sí? Oh, sí, señor. Listo. No, pues quería descartar que de pronto hubieras colocado el que no era. Entonces, ¿cuál es el rango? Este de acá. Ojo, desde aquí es desde proveedores, pues, hasta impuestos por pagar. Como siempre es el mismo rango, fijo todo, columnas y filas. ¿Cuál es el criterio? Este de aquí, KTO. Yo necesito que siempre me mantenga esa columna, entonces voy a fijar solo la columna. ¿Y cuál es el rango de suma? El año 1. Y aquí necesito que me mantenga siempre esas filas, entonces ahí voy a fijar solo las filas. Y listo. ¿Te saca error o te da otro valor? No, siento que algo estoy haciendo mal, porque no me sale error. ¿Quieres compartir pantalla? Ya, Presentar.
Bueno, de Pero entrada, sí, ahí se me estás. borró sí, se me borró la parte que tenía este lado. Esto. Eso había sido lo primero, pero no sé por qué no me aparece. No, aquí hay algo más. Seguramente era por eso. Te falta es el tema de fijar celdas que no te quedaron bien fijas. Por ejemplo, el primero sí, el A19, tienes que fijarle la columna ahí dentro de la fórmula, eso. Ahí dale F4, F4, o sea, otra vez, y otra vez, para que te quede solo la columna. Y a la matriz, la de B3 a B18, solo vas a fijar la fila. No, no D, sino B, o sea, esa sí está bien, la moradita, pues. Sí. Solo voy a fijarla. O sea, párate sobre la matriz, para el cursor ahí. No, ahí dentro de la fórmula, eso ahí. Dale F4 y ahora párate sobre B18, F4 y ya. Listo, profesor, gracias. Listo, con gusto. Bueno, pero apenas hallamos el capital de trabajo neto operativo. ¿Los demás ya terminaron o van ahí también? Sí, profesor. ¿Cuánto te dio? No, espera. Ok. Profe, ¿esos 500 de dónde salieron? De ahí está utilidad Ok. operacional del año 2, 500. ¿Sí? El impuesto, si lo voy a calcular de dónde sale el impuesto, pues de multiplicar esa utilidad por la tarifa del impuesto. Y eso me da igual a la utilidad operativa después del impuesto o no tanto. Este menos este. Ahora voy a ver si tengo, si tengo. ¿Qué más tengo? Provisión también. Y también tengo amortización. Vamos a llegar entonces al flujo de caja operativo, logro restaurar, variación en el capital de trabajo neto operativo, sí. Las compras, vamos al flujo de caja libre. No, es que no lo quise.
Yo aquí tengo explícitamente costo de depreciación, es decir, esa que dice costo de depreciación es una cuenta del estado de resultados. ¿Cuál es mi costo de depreciación del periodo? Esos 200. Costo provisión. Ojo que yo aquí no tengo costo de provisión, sino tengo provisión, cuentas malas. ¿Qué diferencia tiene? Que ese provisión es una cuenta del estado de situación financiera, no del estado de resultados. Por lo que me muestra en cada periodo no es el costo de ese periodo, sino el acumulado hasta el momento. Ok, entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál fue el costo de provisión del año 2? Pues lo del año 2 menos lo del año 1. Ok, en el año 2 provisioné 30. Costo amortización. No tengo nada por ahí que diga costo amortización, pero tengo investigación y desarrollo que les dije, pues depende de la empresa, pero también es un activo diferido. Hace parte del estado de situación financiera. En el año 1 tenía 350 y en el año 2 disminuyó a 290, quiere decir que amorticé esa diferencia, 60. Entonces tengo esta, que perdón, más. Y hasta el momento voy con el flujo de caja operativo. La variación en el capital de trabajo neto operativo ya la había hallado por acá, sencillamente la traigo. Les aclaro, así como hay distintas estructuras, un método exacto, un método aproximado como el que estamos usando para el cálculo del flujo de caja libre, este aproximado hay quienes lo colocan de manera diferente, pero se llega exactamente al mismo resultado. ¿En qué sentido? Yo aquí coloco variación del capital de trabajo neto operativo. Hay quienes colocan acá variación de deudores comerciales, variación de inventarios, variación, y bueno, de cada una de las cuentas, que a la final el efecto es exactamente el mismo. No los voy a confundir explicándoles lo otro, pero para que sepan, por si de pronto miran en un texto y aquí no colocan variación capital de trabajo neto operativo, sino variación de cada una de las cuentas, es exactamente lo mismo. Nuevas compras. Tampoco tengo explícito cuánto compré. Voy a ver las cuentas de activos fijos, que en este caso tengo solo maquinaria. En el año 1 tenía 1890. En el año 2 tengo 2370. Quiere decir que compré 480. Y mi flujo de caja libre, pues este menos este menos este. Profe, ¿me podrías recordar de dónde tomaste lo del costo de amortización, por favor? Claro que sí. Resulta que tenemos ahí un activo de investigación y desarrollo que en el año 1 estaba en 350, en el año 2 en 290, es decir, disminuyó en el año 2 60, amorticé 60.
Vale, profe, gracias. Sí, con gusto. Profesor, nuevas compras son Profe, la FCL, ¿de dónde maquinaria. salió? Wow, ya un momento, Juan, voy con Miriam. ¿Me dijiste nuevas compras, Miriam? Sí, los 480 es listo, sí, era eso lo que quería preguntar. Listo, Gracias. con gusto. Y Juan, ¿qué me preguntó? Perdón. FCL, profe, ese. El flujo de caja operativo menos la variación en el capital de trabajo neto operativo menos las nuevas compras. Gracias, profe. Con gusto. Ahora vamos a ver cuánto tengo de intereses. Aquí tengo intereses pagados y esa es del estado de resultados. Yo en el estado de situación financiera no registro los intereses pagados, por lo que los intereses pagados en el año 2 son esos 85. Ahora, ¿cuánto aboné de capital? Tengo por aquí obligaciones financieras. En el año 1 debía 390, en el año 2 quedé debiendo 300, quiere decir que aboné 90. Nuevos préstamos, no tengo más obligaciones financieras, pero tengo por acá bonos emitidos. ¿Tienen claro qué son los bonos o no? Sí, no. Bueno, son un tipo de deuda, solo que no me estoy endeudando con una entidad financiera a través de un préstamo, sino estoy emitiendo títulos y estoy endeudándome con las personas que compran esos bonos. Año 1 debía 40, año 2 quedé debiendo 250, quiere decir que a través de bonos adquirí un nuevo préstamo de 210. Entonces mi flujo de caja del accionista es igual al flujo de caja libre menos servicio a la deuda más nuevos préstamos. Y tengo mi flujo de caja libre y flujo de caja del accionista. Profe, es que no te entendí cuando dijiste que el servicio de deuda pues dejaba los 85 del año 2. De los intereses. Deben tener presente, yo estoy registrando los costos de depreciación y amortización, los pagos, pues lo que sea, realizados en el periodo. Entonces, si yo estoy mirando información del estado de resultados, el estado de resultados que me muestra la información de ese periodo. Pero si yo estoy mirando información del estado de situación financiera, ¿qué me muestra el estado de situación financiera? Información acumulada. ¿Eso qué implica? Pues ustedes tienen un manejo contable básico, pues con básico me refiero mínimo, para mirar, ok, aquí coloco el valor del año 2 o aquí realmente coloco es la diferencia entre el año 2 año 1. Por eso un poco aquí lo que, ok, esta fue cuenta del estado de resultados, coloco la información del año 2. Estas
esta fue cuenta del estado de situación financiera, registro la diferencia entre esas dos cuentas que me va a mostrar, bueno, el costo, lo que se aumentó, en fin, lo que sea según la cuenta en el año 2. ¿Sí o no, Catherine? Vale, entendí, gracias. Con gusto, Sí, sí, pues no, o sea, la primera que dijiste no la capté, pero ya, gracias. con gusto. Eh, ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a hacer un taller en clase de esto mismo que acabamos de ver. O sea, van a tener que calcular flujo de caja libre, flujo de caja del accionista. Dos ejercicios, uno similar a este, ¿m? Y otro con el estado de situación financiera y el estado de resultados completo. ¿M? Es decir, la próxima clase no vamos a ver tema nuevo, sino ustedes, no les dejé pues para que lo hagan y me lo envíen, sino para hacerlo en clase. Es importantísimo que quede claro. eh, Ustedes pueden proyectar sus estados financieros de su proyecto. Les cuadró todo chévere, estado de situación financiera, estado de resultados, flujo efectivo, pero no supieron calcular el flujo de caja libre y no les sirvió de nada, porque con el flujo de caja libre es que llegamos a decir es viable, no es viable. Y pues aplica para pa todo, para parcial, lo que sea. Si no llegan a calcular el flujo de caja libre, pues no. Entonces la próxima clase la vamos a dejar solo pues para que hagan el taller. Por supuesto saldrán inquietudes, igual estaré yo aquí por si tienen dudas. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. No sé si tienen preguntas hasta el momento. ¿Todo claro? Sí, adelante, Cristian. Profe, qué pena, es que no recuerdo qué era lo que significaba, o sea, el valor, el último que hallamos, el flujo de caja del accionista. Listo. Ese flujo de caja del accionista es el valor que habría disponible para repartir a los accionistas. Repito, no significa que vamos a repartir 365. Pues ya ahí sí depende de la junta directiva, las políticas que tenga la empresa. Puede que digan efectivamente repartamos los 365. O no, vamos a repartir solo 65 y a reinvertir los 300 en la empresa. O no vamos a repartirle nada a los accionistas y vamos a reinvertir todo, en fin. Ese tipo de decisiones se toman de ahí, de ese flujo de caja del accionista. Listo, profe. Y entonces el FCL, el de Ese es libre, el flujo es el valor de que caja. tenemos que llegar para que el proyecto sea viable. Ojo, es ese flujo de caja libre para todos los años del proyecto. Ese flujo de caja libre es el que vamos a descontar al costo de capital para llegar a calcular el valor presente neto, bueno, tasa interna de retorno, todos los métodos, en fin, de valoración para llegar a decir es viable, no es viable el proyecto. O no significa que llegue a este valor y es viable, no es viable. No, parto de este valor con el costo de capital, que ya lo saben calcular muy bien, descuento para hallar todos los indicadores. Ya, ahora sí, profe, es que lo tenía anotado más. Gracias. Listo, vale, con gusto. Bueno, entonces, para el día de hoy está me he revisado, entrega 2. El quiz, mejor dicho, ejercicio de 2 minutos de que recalculen el costo de capital del caso 1, considerando ahora la deuda de los 10.912.000, creo que eran. Queda pendiente entonces entrega 3 para el 22 de abril. El taller de la próxima clase, y no voy a sacar más notas de quizzes y talleres este corte. Es decir,
el jueves no les va a quedar taller, tarea, pues ni la próxima semana. Claro que vamos a adelantar tema, pero pues bueno, ya se evaluará en el parcial. También pues para que no me digan que mucha tarea, que la entrega, que el taller, no, nada. O sea, pueden dedicarse, mejor dicho, a la tercera entrega, pues al menos por parte mía, ¿no? No sé lo que tengan en otras asignaturas. Y, y ya, y el 20 de abril, segundo parcial, 20, perdón, 19. Segundo parcial, cerramos segundo corte. Y ya nos queda un mesecito después, o sea, hasta el 22 de mayo creo que es, y ahí vemos todo lo que es métodos de evaluación y el tema de riesgo. Preguntas, ¿todo claro? Profe, Dime. ¿se puede quedar un momentico cuando todos se vayan para decirle algo? Sí, claro. ¿Alguien más? Preguntas, lo que sea. ¿Todo claro? Bueno, pues nada, igual yo subo pues el archivo, el video. Y bueno, creo que eso sería todo.